Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy afectuoso desde las instalaciones aquí de Radio Tele, Grupo Radio Tele aquí en Morelia, Michoacán. Un saludo muy afectuoso para toda la gente de Morelia y sobre todo para la gente que está de visita de alguna parte del país o del mundo, en los hoteles y en las casas que les dan alojamiento aquí en la ciudad y que tienen chance ahorita de ver el programa. Un saludo muy afectuoso, un saludo para toda la gente del interior del estado de Michoacán, para toda la gente de otros estados de la República Mexicana y de otros países. Espero que estén de maravilla. ¿Cómo estás, Mimis? Buen día. Muy bien, muy contenta de estar aquí en esta semana, como le llaman, Semana Mayor. Ay, se me andaba pasando los sonidos. En esta Semana Mayor pues hay mucho viaje y mucho movimiento a los lugares turísticos, religiosos. Ya sabemos que aquí en México, cada quien, y es muy respetable, se vive la Semana Santa de De distinta diferentes manera. formas. Ujú. ¿Verdad, hermanita? Así es, buenos días. Un gusto saludarlos a todos y a ustedes. Maestro, hoy tenemos aparte de todo luna llena. Así es, Así Luna es. llena y tenemos un eclipse penumbral de luna. así es. Entonces, ¿qué significaría esto con el eclipse? Mire, pues normalmente los que trabajan la magia, y que van a poner agua a serenar con la luna llena y a la vez el eclipse, van a trabajar precisamente el tema de lo que viene siendo poner a lunear el agua y por un lado está la fuerza de la luna en Libra, la luna de Sí. gusano, que nos va a dar equilibrio, pero como se va a dar el eclipse, esta agua va a tener también influencia de lo que viene siendo esta energía y cuando es una agua que también tuvo que ver con un eclipse y sobre todo si está en Libra y si fue eclipse, va a ser un agua que puede servir mucho para las reconciliaciones, Mimis. Ay, qué emoción. Pues sí, porque se juntan, acuérdense que un eclipse se juntan las dos energías. Aunque creyéramos que la luna tapa el sol, no, es un efecto que hay, que más bien está el sol, luego está La luna y la la tierra. luna y luego está la tierra. Para que al momento de que coinciden los dos es cuando se ve el eclipse. Pero se imaginan, es cuando los dos se juntan y es en realidad una energía muy buena para armonizar, para equilibrar, para ver que las relaciones de pareja y las relaciones personales con todas las demás seres vayan en armonía. Así es. Entonces es muy bueno para elaborar todos los hechizos de amor con esta agua. Sí, sí, porque a Libra lo rige Venus, Mimis. Sí, a Libra lo rige Venus y acuérdense que también es un signo que pertenece al aire y él al pertenecer al aire tiene las dos fuerzas y un poquito la indecisión, entonces Libra siempre está tratando de lograr el equilibrio. Así es. Pues no vamos a hablar completamente de este tema, No. pero qué bueno que lo tocó Rosa Aurora y que lo tocó también Mimis. Vamos a platicar un poquito acerca de algunos temas no ríspidos, no complicados, no para asustar, pero sí para hablar un poquito acerca de algunos misterios que giran en torno del Maestro Jesús, ya que estamos en la Semana Mayor, esta precisamente la Semana Mayor, que comenzó con este domingo, que es Domingo de Ramos. Entonces, es una situación muy especial porque, por ejemplo, yo aquí traigo unas fotocopias de un libro que se sacó hace algunos años, pero es un libro así de grueso, como del tamaño de una Biblia, pero solamente son los evangelios apócrifos, que son los libros que no están aceptados en la Biblia católica oficial. Pero los evangelios apócrifos tampoco se les debe de considerar que no son verdaderos. Que estén prohibidos y que no hablen de ellos en la iglesia no significa que no sean verdaderos, simplemente los han guardado
porque no conviene sacar información de más ciertos temas, ¿verdad, Mimis? Así es. En realidad, la Biblia está autorizada y tiene que ser filtrada bajo cierta información de acuerdo a las bases de la iglesia. Pero en relación a lo que es la historia, existen muchísimos rollos que vienen a explicar, a describir, a manejar, porque realmente el Maestro Jesús fue un ser que fue muy, aunque no pertenezcas a la iglesia católica o cristiana, fue un personaje conocido mundialmente. Entonces hay diferentes información de esto, de la vida del Maestro Jesús, porque los científicos, los arqueólogos han descubierto tumbas, han visto los rollos, han visto muchísimas cosas que las han estudiado, traducido, y desde luego al pasar los años hay pedazos que no están del todo visibles y por eso hay más información. También están los mismos evangelios apócrifos, que esos también sí fueron de personajes bueno, todos han sido cercanos a Jesús. Por ejemplo, National Geographic, History Channel han invertido en un montón de investigaciones y sobre bases de científicas. O sea, la prueba de carbono, la traducción de esos de los textos originales en arameo, la mayoría, y de la forma como se hablaba, porque nosotros hablamos ahorita de una forma. Si ustedes ven, por ejemplo, los españoles cuando conquistaron América, México, realmente tenían un estilo de hablar muy diferente. Sí. Entonces hay que traducir, hacer adaptaciones, interpretar y todo esto. Así es. Yo quería empezar a hablar y de comentarles a toda la gente del público que nosotros no venimos aquí a dar una opinión acerca de Jesús el Cristo, sino venimos a hablar de Jesús el hombre, que de hecho sería una herejía no considerarlo hombre, porque la misma Biblia dicen que es el hombre Dios. Entonces, venimos con mucho respeto a hablar sobre lo que muchas veces no se ha hablado. De hecho, de Jesús se empezó a hablar mucho tiempo después de que fue crucificado. No, sí. Sí, o sea, no hay datos 100% seguros de cómo se hayan llevado las cosas, porque hay un problema, como decías tú, el idioma. Estaba el idioma romano, estaba el idioma el latín, estaba el arameo, estaba el hebreo. Entonces dicen que, por ejemplo, la parte de arriba que tiene Jesús está en 3 idiomas. Henry. Son 3 idiomas en los que está escrito. Entonces, dependiendo de quién hace la traducción de todos estos pergaminos apócrifos que se han encontrado, o de quien ha escrito en ese tiempo, pues se puede decir que de ahí viene el punto de vista desde cómo se ve, porque a veces está mal tomado el concepto de la traducción. Por ejemplo, podríamos decir una cosa muy importante y muy básica, en esos 30 años o en este tiempo que Jesús duró fuera desaparecido de la Biblia, no hay datos. Estaba yo viendo que, por ejemplo, dentro de la iglesia nos lo justifican que estaba viviendo como un hombre normal, natural, de familia, estaba viviendo en reconciliación con su alma y como parte de un hombre normal en una carpintería. Pero yo encontré algo muy importante, y esto es un investigador, Jorge Manuel Rodríguez, donde nos dice que Jesús no fue carpintero ni José. Prácticamente
en primer lugar, hablar que Jesús viene de un linaje. Jesús no era cualquier persona, no era del medio normal. No era cualquier vecino. No era cualquier vecino, No, exactamente. claro Él tenía linaje porque venía directamente de reyes, venía de descendencia del rey David. Entonces, el papá de José podría ser Jacob o Elí. En algunos lo mencionan a Jacob y otros a Elí, pero en esa época se acostumbraba que, por ejemplo, si enviudaba mi esposo, se casaba con la esposa del que había enviudado, entonces los hijos que procreaba, él procreaba a los hijos en nombre de su hermano. Entonces son cosas que pues en nuestro tiempo pues sí se verían un poquito. Pero hablando del linaje de Jesús, lo importante es que hay uno donde son obreros, donde son la gente que están trabajando por un sueldo. Y el trabajo de Jesús era netamente autónomo, libre. Entonces se puede considerar que él estaba dentro de un grupo de clase media alta, que era un grupo que se podía movilizar a donde ellos quisieran sin tener que pedir permiso. Más sin embargo, por ejemplo, los que estaban bajo una paga que era un nivel más bajo, ellos para movilizarse de un pueblo a otro tenían que pedir autorización. Permiso. Entonces, esto es muy importante saber como base. ¿Por qué Jesús se podía mover? ¿Por qué cuando tenía libertad? Tenía libertad cuando iba a esconder al niño, se fueron a Egipcio sin necesidad de pedir un permiso. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres libres y podrían movilizarse a donde se fueran. Fíjate que sí, de hecho en aquel tiempo el linaje más fuerte venía de parte de la madre, no del padre. Entonces María tenía ya un compromiso por parte de sus papás, y sí, venía del linaje de David, porque sus papás tenían una cierta posición económica, eran de muy buena familia, tenían ganado, tenían ranchos y tenían como una hacienda, pero eran gente muy católica, muy religiosa, muy apegada a la iglesia, y ya eran ancianos y no habían tenido hijos. Entonces era como, cuando no tenías hijos en aquel tiempo, era como una especie de maldición que la gente los hacía a un lado, y la misma iglesia, cuando iba pasando el tiempo, no quería ni recibir los diezmos de una pareja sin hijos, porque esto quería decir que traían como, vamos a decir esta palabra, mala suerte y el karma de algo que habían hecho en su linaje, que no podían tener familia. Y bueno, otro día hablamos de la Virgen, está muy interesante, pero entonces ella venía de un linaje bien, y la prometieron para que estuviera, les hago este contexto para que entendamos de dónde viene él. La meten al templo, él no le permiten pisar el piso, siempre tiene que pisar alfombras y alfombras especiales, y la tienen en el templo. Es niñas que fueron ofrecidas, a estar en los altares, y entonces ellas comen cosas especiales. María comía cosas especiales, poco, meditaba, oraba y andaba caminando solamente sobre las alfombras. Entonces llega la edad donde ella ya va a ovular, y es un grave problema. Entonces, en aquel tiempo la iglesia usaba los oráculos. Los oráculos son lo que están oyendo, oráculos. O sea, había de piedras, había de muchas formas para preguntar qué hacían con este problemón, porque ya no podía estar una niña que iba a tener ovulación. Entonces consultan y les dicen que hagan varias varitas, que llamen a todos los hombres y todo. Llaman a todos los hombres, y por otro lado José era un viudo ya anciano que había tenido varios hijos, pero era contratista de carpinteros. O sea, no era el que hacía los muebles. Era el jefe. Era el jefe, era el que negociaba con príncipes y reyes para hacerles las hermosuras en sus mansiones.
y él tenía un muy buen proyecto, un buen contrato en una playa cercana, y estaba allá, y lo mandan llamar, porque había que respetar lo que decía la iglesia, y lo mandan traer, y lo ponen a formarse, pero yo ya soy anciano, ya que decía José, ya que voy a estar haciendo ahí filas. No, tú tienes igual que todos, y les entregan las varitas. Bueno, van hasta los hijos de José a esa entrega. Le entregan las varitas, pasan los días, ya es corte, y le entregan una varita, y ahorita platicamos. Sí, es corte, ¿verdad? Vamos a un corte y ahorita regresamos. Pues regresamos con la entrega de las varitas o palitos que... Sí, que los nardos le entregan a todos los varones y los citan calculando en unos 15 días, y pues le brota un brote a José con todo y la florecita en el brote.
Entonces, pues ya, lo mandan llamar, José, pero yo qué voy a hacer si ya soy un anciano, ya soy un viudo, pues eres el asignado a casarte con ella. Pero antes de casarse, allá se usaba que ya estaban en la casa que iba a ser la casa del marido, con el marido, pero para preparar sus donas, o ¿cómo se llaman eso? Que preparan... sí, son las donas. Sí, son donas, ¿verdad? Sí, para preparar sus donas. Y ella está elaborando y viendo, y José, pues un anciano, pues nada más la ve así y todo, y se casan. No se casan todavía. Pasa algo que no mencionan más que en estos escritos que les menciono. Pasa José y la ve más gordita María. Todavía no se casaban, estaba abonada sí. Alojada. Entonces la ve más gordita y le pide que quiere hablar con ella y le dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo como hinchadita, ¿qué es lo que está pasando? No, pues nada. Y entonces José es cuando tiene el sueño con el arcángel. Bueno, dicen que es sueño, pero se le aparece y le explica, tu mujer va a ser la madre del Hijo de Dios. Y tienes que protegerla, pero era protegerla porque la iglesia le tenía, los fariseos todos, la mirada, porque se le entregaron a él, porque era un anciano y no se iba a meter en su cama. Y como que resulta que la mujer estaba embarazada y ya hinchadita. Entonces llega el chisme hasta los fariseos y vienen y hablan. Y les dicen, vamos a hacer una ceremonia aquí internos para ver si dicen la verdad. Porque si no, a los dos les vamos a eliminar, les vamos a torturar y pedrear y todo, porque faltar a una orden de la iglesia era mortal. Entonces preparan unos pócimas que generalmente las hacían para que la gente dijera la verdad o ver si eran culpables o inocentes. Y hacen una ceremonia en la misma iglesia, íntima, muy cerrada, y le dan de tomar a María esa pócima y empieza ella a caminar, porque la toman y caminan y se supone que se muere o se caen cuando no están diciendo la verdad, y ella le da la vuelta a donde tenía que dar, ahí saludando a todos, y regresa como si nada. Y luego se la dan a José y igual. Entonces la iglesia, los fariseos dicen, ¿sabes qué? Pues están diciendo la verdad, pero la verdad, esta verdad no puede saberle el pueblo. Así es que agarren sus cositas y se me van a peregrinar. Y es por eso que andan caminando y buscando dónde van a tener al bebé. Cuando empieza el trabajo de parto, José pues, no quería ayudar, dijo, esta es una situación que no, ¿cómo? O sea, y él ya grande y todo, y va y busca una mujer, Abigail, y ella viene a querer ayudar a María y quiere meterle la mano para ver cómo viene, si ya viene o no, y se le congela, se le seca. Y ven a hacer, y ella no da crédito, se va como desquiciada, porque ve el alumbramiento del niño, pero en luz. O sea que era una luz preciosísima, grandísima, que no permitía ver el nacimiento del bebé. Y ya María lo toma. Hay muchas versiones aparte de esta, pero lo toma y es cuando ella ya va con su bebé. Entonces Jesús nace desde una mamá que era ya preparada para venir a algo grande, que era ser la madre del Hijo de Dios. Entonces ya venía con un cierto linaje, algo que le permitía estar ya con muchas ventajas, y traía también ciertas situaciones, porque también se habla de cosas que hacía cuando era niño, ¿no? Uh-huh. Hay algunas cosas muy importantes que, por ejemplo, dentro de la Biblia dice, el oficio de Jesús, ¿cuál es? Dice, el oficio de su padre, carpintero. Jesús dice, nadie es profeta en su tierra, porque Jesús prácticamente la mayor parte de sus milagros no los hizo en su tierra. Según los evangelios de Mateo y Marcos, los convecinos de Nazaret afirman que tanto José como su hijo Jesús
compartieron un oficio propio de hombres libres. Y la carpintería no corresponde al oficio de hombres libres. No es el hijo del Tectón, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, Tomás que era el mellizo. Dice, el griego es un idioma de filósofos y el hebreo es un lenguaje de pastores. Entonces prácticamente ellos manejaban lo que era el griego. Tectón es una palabra más amplia que carpintero. Carpintero y tectón son oficios muy distintos que no tienen casi nada en común. Tenemos por aquí que carpintero viene del latín, carpentaurius, constructor de carretas. Un tipo de carros que en ese tiempo era como la avena, los carros, hay unos hasta célticos, que eran obreros, peones o jornaleros, los carpinteros, y se usaban se les mencionaba como ergates, ¿sí? En lugar a los carpinteros. Un tectón es un operario de la construcción. Por lo tanto, Jesús, como su padre, eran constructores. Sí, eran contratistas. Por eso se amplía, porque cuando la persecución del niño, pues toma el niño y se va para Egipto. Entonces, prácticamente ellos eran unos hombres libres. ¿A qué voy con esto? Entonces Jesús tuvo la oportunidad de poder salir de su tierra y poder realizar esos viajes. O sea, no estaba él encerrado en un solo lugar con miedo de que lo fueran a apresar o cualquier cosa. Ellos tenían la movilidad, y de hecho se dice que tenían una forma de saludo para saber el grado en que estaban de conocimientos. Y Jesús tenía el grado de doctorado, maestro. Por eso Jesús siempre estuvo ya acostumbrado a tener discípulos. Jesús siempre tuvo discípulos. Entonces, Jesús se aventura, se dice que a los 14 años, a la India. Esto es en la última, que van ahora en Pascua, creo que es, o la de Ramos, que acostumbraban que todos los hombres tenían que ir a la iglesia porque son muy religiosos. Entonces, a los 13 años, Jesús primero es presentado a los 40 días a la iglesia, y la segunda vez de manera oficial era a los 13 años, que fue cuando se perdió, que realmente no se perdió porque era... Es cuando ya no se habla de él. Es cuando ya se presenta como un hombre. Ya él es considerado en ese tiempo un hombre. Entonces van y los presentan. De hecho, cuando son niños, entran de la mano de su mamá y salen por el lado de las mamás. Ya cuando son hombres, salen por el lado donde salen los papás, pero había veces que había mucho control con esto, y Jesús no sale ni con el papá ni sale con María, sino que se queda en la iglesia, y hasta 3 días después se dieron cuenta. Entonces Jesús se dice que en los escritos tiene más o menos a los 14 años, ya estaba presentándose en la India. Dice aquí evangelio de Acuario de Jesús, que existe, por ejemplo, la vida y obra de Jesús en la India. Les voy a leer nada más lo que dice la cabeza de un capítulo. Ravana ve a Jesús en el templo y se siente cautivado por él. Gilel le habla del niño. Ravana encuentra a Jesús en Nazaret y da una fiesta en su honor. Ravana se convierte en su protector y le lleva a la India para estudiar la religión brahmánica. Y dice otro capítulo, amistad de Jesús y lamas. Jesús explica a lamas el significado de la verdad, el poder, la comprensión, la sabiduría, la salvación y la fe. Entonces aquí habla pues de varias cosas. Inclusive hay un capítulo que se me hace muy interesante, donde habla de cómo Jesús se da cuenta de la muerte de su padre José y cómo le manda una carta a su mamá con un mercader para que pues dar las condolencias. Dice, Jesús se entera de la muerte de su padre, escribe una carta a su madre. La carta la envía por mediación de un mercader. Luego, en el capítulo 31, los sacerdotes brahmánicos de la India están enfurecidos por las enseñanzas de Jesús y deciden echarle de la India.
Lamás intercede por él, los sacerdotes contratan un asesino para matarle, y Lamas le avisa y Jesús huye a Nepal, o sea, de India se va a Nepal. Sí. Y vamos a un corte y ahorita les sigo explicando. Aquí en la sección 7 habla de la vida y obras de Jesús en el Tíbet y en la India occidental. Y les voy a leer nada más la cabeza de un capítulo. Dice, Jesús enlaza, conoce a Mengse, que le ayuda en la lectura de los manuscritos antiguos, y va a Ladakh, cura a un niño y cuenta la parábola del hijo del rey. Y luego hay otro capítulo donde dice vida y obras de Jesús en Persia, o sea, también fue a Persia. Y luego vida y obras de Jesús en Asiria. Luego vida y obras de Jesús en Grecia. Esto está muy interesante, directamente de los evangelios apócrifos. Sí. Y luego vida y obra de Jesús en Egipto. Pero sí, en Egipto quiero que sepan que es cuando recibe sus nombramientos oficiales, sus iniciaciones. Les voy a leer esto de las iniciaciones, nada más las cabezas de los capítulos. Dice, el capítulo número tal, el hierofante da a Jesús su nombre místico y su número. Pasa la primera prueba de hermandad y recibe su primer grado, el grado de la sinceridad. Después, en el siguiente capítulo, Jesús pasa la segunda prueba de hermandad y recibe el segundo grado, el grado de la justicia. ¿Sí? No sé si va teniendo relación con la vida de Jesús. Y luego, el siguiente, Jesús pasa la tercera prueba de hermandad y recibe el tercer grado, el grado de la fe.
Jesús, luego, siguiente capítulo, Jesús pasa la cuarta prueba de hermandad y recibe el cuarto grado, el de filantropía, ¿sí? Y luego dice, siguiente capítulo, Jesús pasa 40 días en las grutas del templo, pasa la quinta prueba de hermandad y recibe el quinto grado, el de heroísmo. Luego el siguiente capítulo, Jesús pasa la prueba sexta de hermandad y recibe el sexto grado, el del amor divino. Y finalmente dice, Jesús se hace discípulo personal del hierofante y aprende los misterios de Egipto. Al pasar la séptima prueba, trabaja en la Cámara de los Muertos. Y Jesús pasa la séptima prueba de la hermandad y en la sala regia del templo recibe el séptimo y más alto grado, el Cristo, y se va del templo triunfante. Y ya después habla los siguientes capítulos de cuando se juntó con los 7 sabios de aquel tiempo, con los 7 sabios del mundo, y todo lo que platicaban, a lo que llegaron a reflexionar y a decir y a dar cierta opinión respecto de algunos temas de filosofía y de sabiduría y todo eso. Sí, fíjate que se dice que él cuando llega a la India le hacen una iniciación o un recibimiento especial. Un recibimiento especial porque lo reconocen como el Hijo de Dios y le bautizan o le asignan el nombre de Isa. Con ese recorre todos estos lugares que tú nos hiciste el favor de comentarnos, donde ya va teniendo una preparación adecuada, pero por eso no hablan de él como Jesús, sino hablan de Isa. En todo, cuando llega también a los templos celtas, a todos los recorridos que él hace antes de presentarse a su vida pública. Para que vean por qué están tan relacionados lo que vienen siendo los rituales de aquel tiempo con los rituales de ahora. Por ejemplo, Jesús hacía un ritual muy especial que es cuando le dice a Pedro, tú eres la piedra, el cimiento de mi iglesia. De hecho, este es un ritual que normalmente todos los arquitectos deben de realizar al empezar una obra, y esto data desde un siglo antes de Jesús que se tiene registro. Así como tú dices, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Jesús llegó a su pueblo nuevamente con todas las formas de curación que había aprendido dentro de la India y durante toda su preparación, porque hay mucha semejanza, se maneja mucha semejanza, y él dice que hay la similitud viene en la verdad, en la no violencia, en el amar al prójimo, en ayudar al desprotegido y a los pobres y a los oprimidos, la frugalidad y la sencillez en la vida lejos de la abstención. Todo esto es igual en el cristianismo de ese tiempo, que fue adoptado por Jesús dentro del budismo. O sea, Jesús tomó mucha enseñanza de lo que viene siendo del Buda. Entonces, si vemos por qué el imponer las manos es como el Reiki, o sea, hay muchas cosas que Jesús vino a enseñarnos que podemos autosanarnos, ¿sí? Que podemos realizar muchas cosas porque Él fue el humano que tuvo que aprender y seguir un camino de aprendizaje para llegar hasta donde estaba. Tuvo la facilidad, ¿por qué? Porque era un hombre libre. Sí, desde lo que dices, desde su linaje, pero también él sabía de su misión y desde niño reconocía que tenía ciertos poderes, pero los tenía sin el manejo del carácter, de las emociones. Entonces, toda esta preparación le ayuda precisamente a moldearlo. Por ejemplo, el sermón de la montaña es el mismo sermón que tiene el Buda en la montaña. O sea, hay varias cosas y fue 3,000 años, 3,000 sí, antes de Cristo. Sí, muchísimos años. No, son 5,000 antes de Cristo, y él lo dio a los
la nuevo conteo que se hace a partir de cuando él nace. Entonces hay muchísimas cosas que tomó de diferentes filosofías y todas conjugándolas para venir a liberar al humano, venirnos a liberar a nosotros. Pero la gente de aquel tiempo, no sé si se hacía tonta o era el plan, ellos creían que era movimiento político. Bueno, más que todo eran los fariseos, porque así como en la actualidad a Jesús no trabajaban su trabajo como el Mesías que llegaba, que hay una diferencia de 2 o 3 años sí. En lo que se mencionan dentro de la Biblia, que dentro de la teoría de que iba a llegar Jesús. Entonces es muy importante ver que Jesús prácticamente no se le estaba tomando como el Mesías, se le estaba tomando como ahora le llamaríamos el hippie rebelde, el político que viene a revolucionar la iglesia, porque por ejemplo cuando llega a la iglesia y ve a los fariseos que permiten tener un mercado dentro de la iglesia y dentro del reglamento de la iglesia, decía que no se podía vender absolutamente nada dentro de la iglesia. Esa fue la primera provocación que los fariseos sintieron en contra de ellos, porque los sacó azotándolos. Y enojadísimo. No le pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las escrituras, de los reglamentos, que no se podía vender adentro. Pero los fariseos, ¿de dónde sacaban dinerito? De un impuesto extra que les estaba pidiendo a los fariseos. Entonces, Jesús sí fue muy criticado en la forma en que vino a revolucionar lo que viene siendo el orden dentro de la iglesia, que él era muy religioso. Pero fíjate, o sea, él al común de las personas, él le hablaba de liberarse de tus emociones, de tus heridas de la infancia. Bueno, ahorita lo hablamos así, pero era liberarse y encontrar tu ser. A cada uno de los que les daba el sermón, una predicación, los iba transformando. No tenían nada que ver con la cuestión. Algunos sí decían, no, pues sí, políticamente, que ya no nos dominen, porque pues como tenemos, en aquel tiempo, sobre todo donde se movía Jesús, estaba los impuestos que le pagaban a Roma y los impuestos que pagaban a sus propios gobernantes. Entonces era súper apretado aquello, económicamente los tenían sometidos. Y él viene a que a pesar de que estés así, tú te puedes liberar. Estés en la posición que estés, él habla que si tú encuentras la libertad, la paz espiritual, el conocimiento, la conquista de ti mismo, estás libre. Y es lo que nunca lo entendieron, bueno, no todos, muchos sí, todos los seguidores que tenía lo entendían perfectamente. Lo que pasa es de que Jesús predicaba a la gente lo que era el amor y cómo tenían que actuar. Él sabía que tenía que actuar de manera diferente, en parte porque él traía el linaje exactamente. Y la segunda provocación que ya fue, dijo, bueno, los fariseos no podían matar, no tenían la pena de muerte, entonces tenían que entregarlo a los romanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? A la entrada de ahora de estas fiestas, entró en un pollino blanco. Ayer, Domingo de Ramos. Que el pollino blanco no es decir, entra en una corcel no, o sea, eran allá en ese tiempo los pollinos, los asnos, eran lo más lujoso que podían tener la gente rica. Entonces Jesús manda buscar a un pollino que estaba amarrado, que no había sido usado, porque tenía, según la profecía, iba a entrar en un pollino blanco que nadie se había subido a él. Entonces traen ese pollino, él pone las mantas en el pollino y entra. Entonces, al entrar a Jerusalén de esta manera, al entrar al templo de esta manera, él está diciendo, yo soy el rey de los judíos, soy el rey
de los cielos. Déjenme leerles este último capítulo. Dice, pasados los 7 días de silencio, Jesús les dijo a los sabios, la historia de la vida está muy bien condensada en esos postulados inmortales. Estas son las 7 colinas sobre las que se levantará la ciudad santa. Estos son los 7 cimientos sobre los que se asentará la Iglesia universal. Al aceptar la misión que me ha encomendado, soy plenamente consciente de los peligros del camino. La copa que he de beber será amarga y puede que mi naturaleza humana quiera retroceder, pero yo he perdido mi voluntad en la del santo aliento y por eso voy a hablar y actuar como el santo aliento que me mueve a hacerlo. Las palabras que digo no son mías, sino de aquel cuya voluntad cumplo. El pensamiento del hombre no ha avanzado lo suficiente para comprender la Iglesia universal. Por eso la misión que Dios me ha dado no es la construcción de una iglesia. Yo soy el creador de un modelo. He sido enviado para crear el modelo de una iglesia que existirá en el futuro. Un modelo que esta era puede comprender. Mi labor como creador de ese modelo, está en mi tierra nativa y la iglesia modelo se sentará ahí, basándose en el postulado de que el amor que yo he venido a manifestar es el Hijo de Dios que soy yo. Y de entre los hombres de bajo rango, cogeré a 12 que representarán los 12 pensamientos, y estos constituirán la iglesia modelo. La casa de Judea, la de mi propio linaje carnal, solo será una parte pequeña de mi misión en el mundo. Ellos me despreciarán, se burlarán de mi labor, me acusarán falsamente, me atarán y me llevarán a un tribunal de hombres carnales que me condenarán y me matarán en la cruz. Pero los hombres no pueden matar la verdad, y aunque ésta haya sido desterrada, volverá de nuevo con mayor poder y dominará al mundo. La iglesia modelo vivirá, aunque los hombres prostituyan sus leyes sagradas y sus ritos y formas simbólicas con fines egoístas y lo conviertan todo en una exhibición externa, unos pocos encontrarán a través de ella el reino del alma. Y cuando llegue la otra era mejor, la Iglesia Universal se asentará sobre los 7 postulados y se levantará según el modelo creado. Ha llegado la hora, ahora me dirijo a Jerusalén por el poder de la fe viva y por la fortaleza de que me habéis dado. Y en el nombre de Dios nuestro Padre, el reino del alma será restablecido sobre las 7 colinas, y todos los pueblos, tribus y razas de la tierra entrarán en él. El príncipe de la paz se sentará en el trono del poder. El Dios Trino será todo en todo. Y todos los sabios dijeron amén. Y Jesús emprendió su camino, y al cabo de muchos días llegó a Jerusalén y se dirigió a su hogar en Galilea. Vamos en corte.
Y entonces, pues hay tantas cosas que se dicen. Hace muchos años, yo recuerdo eso cuando estaba más jovencito, que cuando íbamos a las misas en estos tiempos decían, y Jesús era el primogénito de sus hermanos, de su papá y de su mamá, pues. Sí. Y hoy en día ya le dicen, Jesús era el unigénito, que era el único hijo. Uh-huh. Pero bueno, esto va a variar de acuerdo a las traducciones, a las necesidades de cambiar ciertas cosas. Y hay que tomar en cuenta, bueno, yo todavía me acuerdo que estaba yo chiquita, 3, 4 años, la misa era el padre dando la espalda, era un aburrimiento tremendo, el padre dando la espalda y hablando en no sé qué idioma. En latín. En latín. Entonces ni siquiera, o sea, era una cosa que no tenías el acceso a estudiar la Biblia. Ahorita ya se fue abriendo, el padre se volteó, empezó a hablar en español, pero tú no podías abrir una Biblia. Ya se pudo, yo me acuerdo que yo me puse a estudiar Biblia ya hasta como a los 27 años, 26, así como tal de sus significados, de leerla, porque no podías leerla. Y entonces, si tú checas una Biblia con otra, así ahorita en la actualidad, tienen palabras que dicen lo mismo, está como, hay una que dice uno, no es lo mismo cartera saca que bolsa saca que bolsa seca. Son las mismas palabras en un orden diferente. Uh-huh. Igualito en los capítulos, si tú lees una Biblia evangélica, habla de un Jesús diferente. Si la oyes en la católica, hay varias aún, hay versiones, la Latinoamérica a mí es la que más como que será más digerible, bueno, será que adaptada a nuestras circunstancias. Entonces la entiendes, porque déjenme decirles que tú no debes de quedarte nada más con los ojitos cerrados y tapadas los oídos con una creencia. Estamos en un mundo donde la información está frente a ti y tienes la capacidad de discernir y coger cosas que se necesitan para que tu fe precisamente, porque estamos hablando del hombre que es el Hijo de Dios, Jesús, el Maestro Jesús, del mensaje tan maravilloso que nos trajo, sea como lo que sea que se diga, hay un mensaje, pero tienes que entenderlo, que rumiarlo, que adaptarlo a tu vida. No te quedes como una enciclopedia nada más acumulando información, sino hazlo vida para que te liberes, que es a fin de cuentas lo que el maestro, eso vino, como otros maestros en algunas otras religiones, por ejemplo, son gurús o iluminados. Aquí nosotros le hablamos como el grado de maestro, pero en otras religiones están los gurús, Sai Baba, el mismo Dalai Lama, Mahoma, del Buda, o sea, ha habido personajes que igual que todos, porque también sí es cierto, se ha abierto la iglesia tanto que antes era hijo de Dios él, ahorita ya somos hijos de Dios y la misma iglesia lo dice todos. Bueno, o sea, nada más nos falta abrirnos a ese conocimiento y provocar precisamente la iluminación. Bueno, Jesús era llamado maestro por su mismo linaje y aprendizajes que tenía, porque dentro de ser arquitecto, eran muy cultos, muy preparados, entre ellos tenían que tener varias geometría, ¿qué otra cosa no? Bueno, manejaban varias materias y ya desde un siglo antes de Jesús. Y, por ejemplo, astronomía tenían que saber, o sea, muchísimas cosas. Entonces, dependiendo del grado, Jesús llegó a ser, dentro de su linaje, llegó a ser maestro y doctorado. Y se quedó como maestro, es por eso que se le llama maestro, y muchos lo conocían como maestro, y por eso le llamaban maestro. Ahora, pues en la misma iglesia católica le dicen maestro, sí, o sea, ahí lo reconocen como maestro. Porque es el tipo de cultura, o sea, el grado que tenía Jesús. Ahora, una cosa bien importante,
Jesús, dentro de, será cuestión de investigar, ¿verdad? Porque yo no soy muy afecta, la verdad, a leer la Biblia, pero hay algunas cosas que sí me resonaron, que sí las había escuchado, que Jesús, casi la mayoría de sus mensajes los relacionaba mucho con lo que viene siendo su profesión, su oficio. Uh-huh. Sí, entonces si se ponen a ver, habla de la casa debe de estar encima de los cimientos, una casa que no está con cimientos. No. Y aparte, si tú ves en su linaje, si viene de David, ahí está Salomón, ahí nace una tremenda corriente que son los masones. Sí. También al ser del linaje de David inicia el judaísmo, son las bases de todo eso, o sea, claro que trae una superinformación de todo, desde su cuna hasta lo que se tuvo que preparar. Entonces, él sí venía de buenas familias. Ahorita nosotros decimos buenas familias acomodadas económicamente, libres, porque todas son buenas familias, yo creo. Tengas recursos o no, somos todos de buenas familias, pero yo estoy hablando como... Sí, pero obviamente un personaje tan importante como él, con sus grados, con sus estudios, con su preparación, con su linaje, y era obligatorio que por tener ciertos grados, era obligatorio que tenía que tener descendencia y tenía que juntarse con alguien. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y obviamente no podía juntarse con una persona que no tuviera su mismo nivel. Nivel y creencias, ¿sí? Y pues nos vamos. Ay, la verdad es... Gracias, Rosa Aurora. Hay tela para mucho cortar. Nos vemos en Facebook, Rosa Aurora Mendoza Guzmán. Cualquier duda, por ahí estamos. En todas mis redes sociales como Mimis Montúfar y 44 31 92 01 WhatsApp. Gracias. Que tengan bonita semana. Gracias, bendiciones a todos y bendiciones y agradecimientos a Briseida, nuestra productora. Bendiciones.